sobre lo que Sor Juana fue, dijo, cómo vivió y lo que pensó, por qué se retiró de la actividad de la escritura, etcétera, etcétera. Él calificó su estudio como ensayo. Es este que les estoy poniendo en pantalla, no lo van a ver ustedes muy bien, pero miren el grosor del libro. Es un libro gordo, es como una enorme Biblia, digamos. Un hermoso libro por otro lado, y también es un ensayo. Nosotros no aspiramos a tanto por ahora, ni siquiera con muchos años de trabajo creo que podamos realizar una cosa así, yo por lo menos, ¿no? Y si ustedes se fijan, la palabra misma, ensayo, les está transmitiendo la idea de que es una suerte de prueba, de intento por demostrar algo que no tiene la intención o no tiene la posibilidad de ser demostrado como algo científico verdadero. Uno de los ensayitos breves que ustedes van a leer, que enseguida les voy a subir, ya les subí 2 materiales a la plataforma, pero faltan los ejemplos, los casos. Se llama La felicidad. Si yo ahorita mismo nomás les pregunto a ustedes qué es la felicidad para ustedes, hay más o menos 12, 15 personas en la sala, seguramente habría 15 respuestas diferentes. Y no hay manera de que la ciencia nos pueda decir qué es la felicidad, excepto por el hecho de que generamos en el cerebro una serie de sustancias químicas y de que hay una serie de hormonas que intervienen cuando estamos o somos o nos sentimos felices. Pero eso es eh, de todas maneras distinto en cada circunstancia. Cada persona generará esas hormonas y esos estímulos eléctricos y esas sustancias químicas, ya sea viendo una película o simplemente tomándose un chocolate caliente ahorita o sintiéndose bien abrigado, por ejemplo, considerando las circunstancias. Entonces, la felicidad o temas como esos son muy apropiados para que los abordemos desde la perspectiva de una prueba por decir algo que tiene un grado de verdad siempre y cuando yo lo justifique de una manera adecuada, pero que no pretende ser una verdad absoluta. Y es ahí donde entra en juego también la honestidad del que escribe, ¿no? No, no, la felicidad es esto y lo otro, ¿no? Pues digamos que no sería ideal que tengamos esas posturas. Bueno, para los que recién han entrado, estamos hablando de que hoy vamos a presentar las características teóricas del ensayo con algunos ejemplos o algunos fragmentos de ejemplos. Esta es una presentación, ustedes van a ver que ya tiene fecha del 2020 y fue compartida con profesores de toda la universidad en ese año de cuarentena en que estuvimos encerrados y empezamos a compartir formación académica entre docentes para mejorar las posibilidades de trabajo a distancia. Voy a compartir entonces el textito. Me van avisando que también se ve. Yo lo voy a poner en pantalla completa. Entonces no los voy a estar viendo a ustedes, pero por favor, cualquier interrupción, cualquier pregunta, levantan la mano o directamente hablan, ni siquiera necesitan levantar la mano. Se me escapa porque este mouse es un poco violento. Entonces, bueno, lo principal lo primero, digamos que en este caso habíamos caracterizado como necesario es que íbamos a enfocar el ensayo como un tipo de texto académico. El nuestro
también es un tipo de texto académico, es decir, ustedes, de ser posible, van a escribir pequeños ensayos de 2 o 3 páginas sobre cuestiones de lengua, lingüística, gramática, revitalización de lenguas, traducción, enseñanza de lenguas extranjeras, enseñanza de lenguas extranjeras en niños, en jóvenes, en adultos, en la tercera edad. En fin, el abanico de temas sobre el que ustedes pueden escribir es amplísimo. Por eso es que en este caso lleva el título de ensayo académico, por la temática que se va a abordar. Pero también podríamos pensar con ustedes, coordinar la posibilidad de escribir ensayos que no tengan vuelo académico, pero sí tengan, por ejemplo, vuelo humanístico. Yo acabo de mencionar ese tema anterior, la felicidad. Parece muy repetitivo decir esto. Perdón, 2 segundos. Voy a grabar la clase para que se quede. Dos segundos y... Recording in progress. Entonces, de ser posible, quisiéramos que sea un ensayo académico, pero también queda abierta una puerta para que ustedes escriban sobre temas de carácter humanístico, por ejemplo, la solidaridad o este que antes habíamos comentado, la felicidad, no sé, la familia, en fin, iremos viendo conforme leemos la presentación misma de la clase del texto de hoy, qué temas nos surgen como una posibilidad de trabajo. Estos son los momentos en los que se trabaja el ensayo. Si ustedes tuvieran que autoevaluarse, porque esto es para hacer una evaluación, tendrían primero que, digamos, asegurarse de tener una definición del tema que quieren abordar, qué aspectos, no tanto qué objetivos, sino qué aspectos quieren tratar por ejemplo, la felicidad como una cuestión de carácter económica o la felicidad como una cuestión de carácter espiritual. Entonces yo me voy a decantar por la de la cuestión espiritual. Para mí la felicidad pasa por lo afectivo, por los vínculos, por las relaciones humanas, por las amistades, por el cariño, por el amor, bla, bla, bla. Y no necesariamente por la adquisición de bienes, sin que estén excluidos, van a estar relegados a un segundo lugar. Entonces, cuando nosotros pensamos en objetivos o aspectos por tratar, pensamos en esa especie de achicamiento del tema para el ensayo que tenemos que escribir o queremos escribir. El tercer punto habla de en qué ámbito va a circular nuestro ensayo, qué lectores va a tener mi ensayo, quiénes son los eventuales receptores de este texto. Ahora, en la realidad es que la lectora voy a ser yo, pero ustedes tienen que pensar en general que sus lectores son lectores que circulan en el ámbito académico. No dejen, digamos, esa vara como una medida para que eso les sirva de motivación para ir un poco más allá en la profundidad, en la corrección, en la pertinencia de las cosas que vayan escribiendo. Vamos a ver dónde buscar fuentes bibliográficas, qué tipo de fuentes buscar. Es importante saber que un ensayo, por ejemplo, el que puedan escribir, ustedes van a necesitar, no sé si 2 o 3 fuentes bibliográficas, no requeriría mucho más, y además es necesario que sepan mencionar las fuentes bibliográficas. Ahora,
que nos estamos vinculando con tanta familiaridad y con tanta frecuencia a los chats de inteligencia artificial, es muy importante que alternemos la búsqueda de información en las tradicionales páginas web, en los más tradicionales libros que todavía tenemos y siguen estando y existiendo, o en los documentos en PDF, sobre todo, sobre los que se les puede brindar mucha información, para que no se restrinjan a escribir por encima y como sea un ensayo, sino poniendo un poco de, sí, digamos así, un poco de afecto, un poco de pasión a aquello que van a escribir, bajo el supuesto de que el tema les gusta. Por eso es importante que el tema les guste. Bueno, finalmente vamos a explicar, ustedes ya conocen los formatos de un texto, macroestructura, microestructura, eso lo vamos a pasar un poco más rápido. Es necesario que en la redacción se observen los tipos de categorías gramaticales, o sea, las personas gramaticales que se van a utilizar y los tiempos verbales que se van a utilizar, y que se haga siempre una revisión muy adecuada sobre los conectores para que el texto fluya, no sea demasiado cortado, pero también tampoco esté demasiado conectado entre oración y oración. El punto 8 lo pueden obviar porque nosotros no vamos a hacer eso, y bueno, ustedes mismos hacen la revisión y la corrección que se necesite. Sabemos entonces que un ensayo académico es una clase de texto, o sea, es una clase o tipo de texto que está dentro de lo que se conoce como género o discurso argumentativo. Aquí ustedes pueden poner discurso argumentativo, en el que se expone, se presenta y se defiende un punto de vista, una postura. Siempre hay un punto de vista personal, no puede ser de otra manera, que está alimentado por el punto de vista de otros que piensan igual que yo, eso sí, por supuesto. Un punto de vista que es defendido, un punto de vista sobre un tema en cuestión, en el que a veces también se analiza un objeto o una respuesta a una cuestión determinada. No necesariamente mi ensayo nace de mi propia inquietud, sino que también puede nacer como respuesta a una situación externa. A eso se refiere con respuesta a una cuestión determinada. Esto se realiza planteando una tesis, también eso ya lo han practicado con los ejercicios que les diseñé y que vamos a revisar, y con la justificación a través de razonamientos o evidencias. Casi como en un proceso judicial, no solo presentamos razonamientos, sino evidencias. Por ejemplo, puedo decir, no sé, la felicidad reside en mantener el espíritu en absoluta serenidad en la medida de lo posible. Ahí tienen el caso de Juana Pérez, que realiza, no sé, yoga y respiración y meditación, no sé qué otra cosa, y a pesar de una serie de dificultades se mantiene en un estado de relativa felicidad. Entonces, de pronto, esta mujer, Juana, es una evidencia, o los 25 miembros de esa comunidad son una evidencia de que la felicidad pasa por el estado de serenidad mental. Estoy dando ejemplos que pueden ser un poco graciosos, pero es para que sepamos en qué consiste esto de las evidencias o, o, la, o las pruebas o los ejemplos que tenemos que presentar. Un elemento importantísimo que ustedes tienen que considerar a futuro para no tener ningún tipo de dificultades en sus evaluaciones es que las fuentes que ustedes consulten, aquí se está mencionando, sean confiables. Cualquier dato que ustedes busquen, que sea un libro relativamente reseñado, conocido, comentado en el ámbito académico o en el ámbito del que se
del que se ocupa y por personas igualmente recomendables y confiables. Un ensayo, además, en el caso del ensayo académico, es un medio de reflexión, nos sirve para organizar mentalmente nuestro propio aprendizaje, nos sirve para ubicar en determinados momentos las ideas que tenemos sobre una cuestión. Por ejemplo, en este momento hay una situación política muy particular en el país. Es el caldo ideal para que se escriban ensayos al respecto, no necesariamente sobre las cuestiones políticas, sino, por ejemplo, sobre las virtudes que tendría que tener un líder político. ¿Cuáles son las virtudes que tiene que tener Tuto o Juan Pablo o el capitán Lara o el señor Paz, Rodrigo, ¿no? ¿Cuáles son las virtudes que ustedes esperan que ellos tengan y que ellos empleen y utilicen para conducir eventualmente cualquiera de las dos duplas los destinos de este país por los próximos 4 años? Hablar de las virtudes, que sería un tema entre humanístico y filosófico, pero aplicado a la realidad actual, es un posible tema de ensayo por si a alguno le interesa realizarlo. Pero nosotros hemos mencionado como ejemplo, por ejemplo, disculpen la repetición, la revitalización de las lenguas indígenas, que es un tema ya ahora muy discutido, porque se está evidenciando que su revitalización no siempre ha sido bien llevada adelante o no ha servido o no cumplido con los objetivos que se esperaban, o qué aplicación de herramientas digitales se pueden utilizar en el proceso educativo. Cuando yo escribí este PowerPoint, no existía todavía el chat GPT, o estaba empezando quizás el 2021, entonces no estaba pensando yo en eso, sino en en todos los demás recursos con los que ya contábamos, todo lo que significa Internet, ¿no? Redes digitales. Hay que mencionar, para que sepamos, que hay ensayos expositivos que explican, describen o clasifican tipos de objetos para una determinada audiencia. Hay ensayos argumentativos, plantean una postura más crítica del escritor. Y hay ensayos analíticos. Nosotros nos vamos a quedar concentrados en este del medio, que es el más accesible para nosotros, y tal vez ustedes en un futuro, en una formación posgradual, quieran realizar un ensayo analítico que ingresa, digamos, en la estructura de un objeto, de un evento, de un proceso, y analiza los vínculos, las relaciones que hay entre estos elementos, infiere implicancias, es decir, le explica a un autor, a un receptor, los contenidos de una determinada, ahora mismo vuelvo a decir, podríamos leer algún ensayo analítico, que seguramente los hay dando vueltas por ahí, sobre esta circunstancia tan especial que estamos viviendo. Un bloque político que ha sido denominado conservador, de derecha, y por otro lado, en cambio, un bloque que por lo menos en la figura del... perdón, hay una pregunta aquí. Chilaquita Barrientos, sí, un ensayo puede terminar con preguntas. Las preguntas a veces son preguntas retóricas. Puede dejar preguntas abiertas para que un otro escritor responda lo que yo no he podido responder, o más que todo lo que no he respondido fehacientemente.
pero también pueden ser preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son nada más que preguntas en su forma, pero en el fondo son afirmaciones. Entonces, yo escribo un ensayo sobre la situación política de Bolivia en esta coyuntura particular. Y ojo, no estoy representando mi propio pensamiento, sino que estoy imaginando un pensamiento de alguien. Y voy a decir al final de un ensayo X, ¿hasta cuándo vamos a dejar en manos de demagogos el destino político, legislativo y judicial, ejecutivo, legislativo y judicial de nuestro país? Yo no quiero que me respondan en realidad. Yo estoy diciendo, venimos dejando en manos de pedagogos, perdón, de demagogos, el destino de bla, 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 del país. O sea, estoy afirmando. Diría yo que en el caso del expositivo no, porque el expositivo le da toda la información o le pretende dar toda la información a un receptor. No le podría dejar dudas, pero en un ensayo argumentativo sí, lo invita a la duda, aunque la pregunta sea retórica, y por supuesto en un ensayo analítico. Yo diría que esto lo estoy diciendo como una opinión también, no en el expositivo, porque se supone que en el expositivo yo brindo información, y brindar información sobre un tema que explica, describe, clasifica, etcétera, o califica un objeto, tiene por objetivo decirlo en su integridad, comentarlo en su totalidad, mencionarlo, caracterizarlo en sus funciones, en sus rasgos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos entonces. Ahora sí tengo el chat aquí abierto para que me hagan las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, decía yo, nos vamos a quedar con el segundo tipo de ensayo, y es el que vamos a profundizar en su descripción a continuación. Ya sabemos esto también nosotros, esta macroestructura o dispositio se refiere a las tres partes usuales de un texto. Lo de dispositio lo he puesto de nada, Richie, lo he puesto a propósito, porque ustedes se pueden encontrar con bibliografía que recurra a estos términos latinos en cualquier momento de sus vidas, y tendrían que saber de qué se trata. Entonces, cuando se habla de la escritura de un texto y se habla de la retórica de un texto, se habla de todo lo que concierne a su organización, a su ornamentación, a la forma en que se presenta, etc. La dispositio o disposición es eso, cómo está dispuesto, qué va primero, qué va en segundo lugar y qué va después. Nosotros sabemos ya que cualquier tema tiene una introducción, perdón, cualquier texto tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Lo que no podemos dejar de revisar siempre es qué hay dentro de la introducción, qué hay dentro del desarrollo y qué hay dentro de la conclusión, naturalmente. Aquí les pongo otra vez un título en latín, un nombre. No es ganas de molestar y no necesito que se los aprendan, pero después se lo memoricen, digamos. Después les va a aparecer y se van a acordar de qué se trataba. El exordio es como la apelación, es la búsqueda porque mi receptor atienda a lo que yo le estoy diciendo. Es la parte en la que yo me lo conquisto y logro que lea la primera parte, y ya garantizo con eso que vaya a leer lo que sigue. Ese es el exordio. También aparece como el nombre de las primeras partes de las obras literarias griegas. Y también aparece en el ámbito judicial, en los juicios orales, como el pedido, la petición que se hace para que un tribunal
o un jurado escuche una determinada postura. Es una petición específica. La introducción plantea el tema de manera general, el cuerpo demuestra o comprueba la tesis que yo presenté al principio y la conclusión sintetiza los argumentos presentados. Vuelve muchas veces a retomar la tesis que está al comienzo y la cierra de otra forma, la retoma, la reelabora, pero la vuelve a mencionar para decir, más o menos como para decir, ¿se acuerdan que yo les dije que si un avión vuela a menos de 10.000 metros de altura, no sé, corre un 75% de riesgo de caerse? Bueno, les hago acuerdo, este avión X voló a 7.200 y no pudo controlar el aterrizaje y se cayó, como yo les demostré en el texto. Puros ejemplos así, un poco graciosos. Después van los serios. ¿Cómo son las tesis? Ustedes han visto tipos de tesis en ejercicios, pero no han visto los tipos teóricos de tesis, los nombres de las tesis. Hay por un lado en el campo de la tesis argumentativa, a ver un minuto, esta pantalla está acá. En el ensayo propongo mi tesis argumentativa, vamos a ver un ejemplo, y mi ejemplo va a ser las estrategias de enseñanza basadas en, aquí me he comido un en el enfoque por competencias, propicia en los alumnos el desarrollo de habilidades que van más allá de la mera incorporación de conocimiento, por lo tanto, permite un aprendizaje significativo. Es una oración larga, es la enunciación larguita de una tesis, pero esa es toda la idea de la que yo me quiero ocupar en el ensayo. Primero, parecería ser que a mí me interesa trabajar con el enfoque por competencias, lo que dice acá. Yo lo que quiero subrayar y obviamente el mouse va a hacer otra cosa en esta ocasión. Entonces vamos a hacer esto aquí. Las estrategias de enseñanza basadas por el enfoque por competencia es lo que me interesa. Esto de acá, ¿no? Y acompañando eso, las estrategias de enseñanza que se basen en ese enfoque. Yo soy seguidora del enfoque por competencia, me interesa utilizar sus estrategias. ¿Por qué? Porque según mi experiencia, este enfoque propicia, o sea, hace propicio, permite, posibilita, estoy poniendo sinónimos, que los alumnos desarrollen habilidades que van más allá de la mera incorporación de conocimiento. O sea, los alumnos no solo incorporan conocimiento, sino que les permite un aprendizaje significativo. Ese es un ejemplo entonces de tesis argumentativa. Hay que leerla 2 veces, 3 veces para que la comprendamos, pero la idea es, quiero demostrar que el enfoque por competencia es ideal porque permite un aprendizaje significativo. Va más allá de la mera incorporación de conocimiento. O sea, no solo incorporo 2 por 2, 4, 2 por 5, 10, 2 por 8, 16, sino tengo un aprendizaje significativo. A ver, si yo pongo 4 por 4, me evito decir 2 por 2 por 2 por 2, supongamos. Es algo que ya el niño razona. 2 por 2 por 2 por 2 es lo mismo que 4 por 4, creo. Fue al vuelo mi ejemplito. Entonces, este es mi ejemplo.
¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer entonces mi ensayo? Ojo, nosotros no estamos peleándonos con esta postura, ¿ya? Estamos analizando el ensayo y qué debe hacer el ensayo si yo desarrollara esta tesis. Demostrar con argumentos la veracidad de la afirmación planteada. Tengo que demostrar que eso es cierto, que ocurre en determinados contextos, con determinadas personas, en determinados espacios de aprendizaje. Y para eso entonces me hago las preguntas que me permiten responder a eso. ¿Cómo es que las habilidades y competencias se manifiestan a la hora de aplicar el conocimiento? En el caso del niño, para el desarrollo del habla y la comunicación, habla adecuadamente, traduce, investiga, interactúa. Estamos pensando entonces en la enseñanza de lenguas extranjeras enfocados en las competencias. Fíjense que no se le enseñó al chico solamente a decir I am, que quiere decir yo soy, sino que pronuncio adecuadamente, puedo traducir, puedo investigar, puedo interactuar. El ejemplo es muy breve, pero estamos imaginando algo más grande. Se le enseñó, no sé, hasta el nivel B2 de inglés. Hay que ver si solamente aprendió el instrumento que es la lengua o si también puede pronunciar adecuadamente, si puede traducir adecuadamente, si puede interactuar con los otros que hablan esa lengua, si puede con ese poco de inglés, no sé si eso es suficiente, claro que eso no es parte de mis conocimientos, si puede, por ejemplo, investigar, pero sí puede escribir correctamente, describir, eh, caracterizar, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, lo que yo estoy buscando es demostrar que mi enfoque efectivamente es mejor que los enfoques tradicionales. Como que ustedes, puede que no se den cuenta, pero ustedes están en el marco de una institución que les está brindando con este enfoque la enseñanza de una lengua extranjera o de la lengua madre, en el caso de los que no son de inglés, de su estudio teórico, ¿no? Ustedes dirán, ¿y yo de dónde saco estas preguntas? Y yo estas preguntas tampoco me las inventé. Estas preguntas salen de la teoría, de la enseñanza por competencias que yo ya supongo que conozco. O sea que cuando yo me quiero poner a escribir sobre un tema que requiere cierta destreza, yo tengo que haber leído algún tipo de teoría al respecto. No me voy a lanzar a la piscina sin saber si tiene agua, y menos en este invierno. Otro elemento, digamos, que da cuenta de si la tesis está elaborada adecuadamente, consistirá en que podamos demostrar que hemos elegido una bibliografía empleada, una buena bibliografía y la comprendemos, que también conocemos otros sistemas e incluso habrá que ver si en este caso, digamos, el texto consultado sugiere ver otras versiones de los sistemas consultados. Se nos acaba ahora la grabación, 40 minutos, entonces estoy dejando de compartir y dejando de grabar, porque de todos modos ya se acaban esos primeros 40 minutos. Recording stopped. Ahora sí.